Entonces el texto que vamos a trabajar comienza así de esa manera. Dios lleno de amor, evocando, incluso ahí pusieron el versículo 1, evocando aquel momento cuando Israel, su pueblo, estaba, por así decirlo, en sus comienzos. Eso es lo que el Señor hace. Y mi propósito en esta mañana es que podamos conocer más el Dios justo y de amor, y que al contemplar estos atributos podamos responder a Él de la misma manera. Para ello entonces los invito a nuestro texto, que es Oseas capítulo 11 versículos 1 al 11. Oseas 1 al 11. El título de la enseñanza es El Padre que ama en verdad. Vayan tomando ahí nota. Tiene tres divisiones. El primero, llamado insistente del Padre. Versículos del 1 al 4, llamado insistente del Padre. 2, ahí aparece, el Padre que disciplina al que ama. Versículos del 5 al 7. Y nuestra última división, que tiene el título de la enseñanza, el Padre que ama en verdad, y va desde los versículos 8 al 11. Entonces invito ahí a que estemos en Oseas capítulo 11 versículos del 1 al 11, y yo voy a leer a favor de ustedes en la versión Nueva Biblia de las Américas. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas, pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboí? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el Santo en medio de ti, y no vendré con furor. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde occidente, de Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor. Esta es la palabra del Señor, hermano, para en el día de hoy. Ruego estemos atentos. De manera a introducción, quisiera citar brevemente el profeta Oseas. Incluso el pastor ya lo estuvo mencionando en su predicación de la semana pasada, que por sí fue una gran bendición para nosotros. Y dice que el profeta Oseas fue un siervo de Dios que nació y vivió en el siglo VIII en el reino del norte de Israel, porque el reino de Israel después de Salomón se dividió en el reino del norte y el reino del sur, y profetizó durante el reinado de Jeroboam II, 783 al 743 antes de Cristo. Dios le pidió a Oseas que tomara por esposa a una prostituta, con la cual él tiene 3 hijos, para así simbolizar la infidelidad de la nación hacia un Dios que es fiel, quien al irse tras sus dioses era considerada como aquella mujer que adultera yendo a la cama con sus amantes. Así veía el Señor en el contexto de Oseas a la nación de Israel, como esa mujer ramera, como esa prostituta que se va tras sus amantes. Entonces también quiero que recordemos que el pueblo de Israel desciende de Abraham, al cual Dios le prometió que haría de él una gran nación, ahí en Génesis 12 del 1 al 3. Israel es descendiente de Isaac, Isaac tuvo 2 hijos, que es Esaú y Jacob, al cual
Jacob, Dios lo escoge, apartándolo así desde el vientre de su madre para conforme a su propósito eterno. Jacob tiene 12 hijos a quienes conforman 12 tribus y el conjunto de esas tribus se les conoce como el pueblo de Israel. Nombre nuevo, un nombre nuevo que Dios le dio a Jacob, porque recuerde que Jacob era suplantador, engañoso, mentiroso. Entonces Dios le cambia y con ese nombre es que se le conoce al pueblo de Israel. Y por causa de una hambruna, Jacob y sus hijos llegan a tierra de Egipto, donde permanecieron por más de 400 años. Allí fueron sometidos de manera cruel a la esclavitud por parte de los egipcios. Dios ve todo esto y escucha el llanto, escucha el clamor de su pueblo y ve cómo sus opresores le infligían constante dolor. Entonces el Señor ve todo eso y por eso es que el texto comienza diciendo: cuando Israel era niño, cuando apenas era muchacho, cuando era pequeño, y dice: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces a eso es que el Señor está trayendo a memoria, eso es el recuerdo que el Señor está evocando a su pueblo Israel. Entonces vamos con el primero: llamado insistente del Padre, versículos del 1 al 4. Entonces, si bien el pueblo de Israel pasó 400 años en Egipto, hay una razón, es que esa nación no era huérfana. Pareciera que durante 400 años estuvo allá siendo oprimida, siendo lastimada, siendo dañada, pero esa nación nunca estuvo huérfana. Dios siempre tuvo su mirada puesta en esta nación. Esta nación tenía un creador, tenía un padre, y Dios es ese padre que la hizo nacer como nación. Israel existe por el poder y disposición de Dios, por su propósito. Eso es importante tenerlo presente. Esta nación no se hizo sola, y lo mismo es con cualquier otra nación. Recordemos que Israel desciende ¿de quién? De Abraham y Sara. ¿Y Sara era qué? Estéril. Entonces fue por el poder. O sea, si no es por la obra de Dios, por su gloria, Israel no existiera, pero a Dios le plació. Dios tenía un propósito con esa nación. El tema es que Israel olvidó su origen, como muchos olvidamos a veces de quién nos hizo, quién nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces, entre todas las naciones, de todas, escogió Dios a Israel y se encariñó de ella. No porque fuera, y él lo dice, no porque fuera la más grande, por el contrario, era la más insignificante, para que no te sientas orgulloso o orgullosa. Eras pequeño como un niño, y lo llama de Egipto porque ante todo el deseo del Señor quiere dar inicio a una relación estrecha de amor por siempre. Para eso fue que el Señor, a través de Moisés, llama al pueblo de Israel por medio de Egipto, porque el Señor quiere atraerlos así, porque quiere comenzar una relación estrecha. Ese es el primer propósito. El Señor quiere darse a conocer a ese pueblo que 400 años estuvo allá. Posiblemente tenían en mente el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de José, pero ya habían pasado muchas generaciones, entonces muchos no conocían del Señor. Versículo 2, quiero leerlo. Dice: pero cuanto más los llamaban los profetas, más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Pronto se olvidaron quién los hizo nacer. Pronto olvidaron quién fue el que los sacó. Pronto olvidaron quién los llamó. Pronto olvidaron lo que Dios hizo por ellos. Y fueron tras los deseos de su corazón. Y solo allí en Éxodo 32, para los que toman nota, poco después de haber salido de Egipto, al ver que Moisés tardaba de bajar al monte, eso es un ejemplo, con el oro que Dios les dio, ¿qué hicieron ellos? Se hicieron un becerro, y no llevaban mucho. Habían visto la poderosa mano de Dios, cómo ejecutó su juicio en la nación de Egipto, y ellos olvidaron eso, y ya habían visto Dios cómo los había liberado, y se hicieron con lo que Dios les dio. Porque es que ellos no tenían eso, fue porque el Señor dio gracia a ellos, y todos los egipcios dieron su oro, sus cadenas, sus aretes, todos para entregárselo con tal de que se fueran, pero eso fue el Señor quien orquestó todo esto, pero ellos lo olvidaron. Dios pensó en destruirlos, pero Moisés intercede por ellos, y cuando baja del monte, al ver su desenfreno, les dice: mire,
y uno mira lo que le dice, con todo lo que ya había pasado, con todas sus danzas, con todo su baile, con toda su idolatría, con toda su oración, y viene Moisés, sí, con enojo, con ardón en su corazón de ira, con celo de Dios, y les dice, mire la oportunidad, el que esté de parte de Dios, venga a mí, sí, venga, pases a este lado. Eso era el Señor, el Espíritu de Dios obrando por medio de su profeta, por medio de Moisés, llamándolos al arrepentimiento. Eso no fue Moisés por ellos por decirlo así, los mata a todos, pero es el amor del Señor que impregnado por su Espíritu. Pero ellos, por la dureza de su corazón, tan arraigadas que tenían las costumbres de Egipto, se obstinaron y continuaron en su descarrío. Lo escucharon, lo vieron y ¿qué dijeron? No nos importa, no queremos, aquí estamos cómodos, aquí seguiremos. Y ya todos conocen cuál fue el final de esa decisión, cuántos murieron ese día. En la historia bíblica vemos a Dios con respecto a Israel como un padre que es paciente con su hijo, una y otra vez llamándolos a través de sus profetas, a través de sus siervos. ¿Por qué? Porque es que Él quería el bien, Él no quería el mal de ellos. El Señor sabía que sus ídolos, la adoración a sus ídolos, antes iba en contra de ellos. Antes los agotaba, tenían que entregar todas sus fuerzas a favor de sus ídolos. Y ellos olvidaron que era Dios quien los fortalecía. Era Dios quien les daba la capacidad y el poder. Y así tal cual somos. Así tal cual nosotros somos, iglesia. Yo, cuando estaba realizando esto, muchas veces me tocó parar, detenerme y humillarme delante del Señor. Es lo menos que uno puede pasar cuando está delante de Dios, delante de su presencia, es reconocer su pecado. Yo he sido como Israel, no tanto en adorar estatuas, imágenes o becerros de oro, en tener, imágenes y cosas, ustedes me entienden, imágenes de yeso, no tanto era eso, pero sí tenía adoración y se incliné mi corazón en un tiempo queriendo llenar un vacío con mujeres. Yo buscaba el amor que solamente Dios puede saciar, que solamente Dios puede otorgar en los brazos de una mujer. Y muchos lo han hecho. Hay mujeres que ambos han hecho de hombres, de los hombres, ese que va a llenar ese vacío, esa necesidad, pero están tan ciegos que no entienden que es el Señor quien sacia el corazón. No solamente en eso, en el placer sexual, y hablo es de mí, usando el dinero en moda y en lo vano. Muchas veces lo hice con el fruto del trabajo, con el trabajo que Dios me prestó. Muchas veces lo usé, fue para la moda, fue para mi deleite, fue para mis gustos, para mí, porque el Dios era yo mismo. Esa es la verdad. Cuando uno tiene dioses y los adora, uno se está adorando realmente, siendo orgulloso y soberbio. Cuando uno cree que uno es más que las otras personas, uno mira despectivamente a los otros, porque uno se cree un Dios. Y desprecia a muchos, refugiándome en la televisión, videojuegos, películas, fútbol, constantemente incluso causándole, aún luchando con cosas aún después de conocer del Señor, causándole incomodidades incluso a mi esposa, ocupada con otros quehaceres y con otras cosas. Y con muchos de esos ídolos he batallado, aún ya conociendo el Señor. ¿Y sabe por qué? Por mi rebeldía. Porque el Señor, por medio de su Espíritu Santo, siempre ha estado ahí. Eso no está bien, eso está correcto. Y es siempre Él llamando al corazón de nosotros: venga a mí, acérquese a mí, refúgiese en mí, refúgiese en mi presencia. Pero uno dice: Señor, después, en otro momento. ¿Por qué? Porque es que esto me brinda placer, esto me brinda satisfacción, y las cosas tuyas como que son como todas así, entonces no. Y eso habla de nuestro orgullo y de nuestra rebeldía, y es lo mismo. Le he dicho a Dios: espere, luego voy. Y esa no es la realidad. Y después, claro, viene esa convicción que trae el Espíritu Santo de uno haber perdido tiempo en otras cosas que no eran el Señor, que no alaban a Dios. ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Es porque tenemos un corazón idólatra. Y
Y como en Israel ha sido paciente, así como fue paciente con Israel, así ha sido conmigo y me ha corregido. Yo le pregunto, ¿usted identifica a sus ídolos? ¿Usted conoce sus ídolos realmente? Puede ser la vanidad, puede ser el amor al cuerpo, hay una cantidad de cosas. Puede ser incluso el trabajo que es bueno, usted puede ser un trabajólico, es que se dice así. Trabaje, trae. ¿Por qué? Porque quiero plata, y si no trabajo entonces no, se me va a acabar el mundo. Pues, y el trabajo es bueno, más Dios lo manda, ¿cierto? No es malo ver un partido para los que les gusta el fútbol, pero cuando ya toda su vida es el fútbol, carteles por toda parte, ya ustedes me entienden que es la idolatría. Es fácil, no tienen que ser de yeso, no tienen que ser imágenes para reconocer que uno es idólatra. Versículo 3, con todo eso, como a un niño rebelde, Dios tomó en sus brazos a Israel. No los abandonó aunque lo merecían. Mire lo que dice. Con toda su idolatría, que él los llamaba y les decía, no, me gusta más esto, no me interesa. Sin embargo, mire lo que dice, sin embargo, pese a eso, yo les enseñé a andar a Efraín, yo los llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron. Hay un tema, no hay comprensión. Entonces, con todo eso, como a un niño rebelde, Dios tomó en sus brazos, no los abandonó y lo merecían, por el contrario, persistió en corregirlos por medio de su ley. Ese es Dios. Así es que el Señor nos enseña a andar, el Señor nos enseña a caminar con amor. Les enseñaba que Él era el único Dios verdadero. Ellos iban tras otros ídolos y Él con amor y paciencia les decía, les mostraba que Él era y les recordaba, yo soy el único Dios verdadero. Los otros son dioses vanos, son dioses que no los escuchan, son dioses que no los oyen. Y Él hacía eso constantemente. ¿A través de quién? De sus siervos. El Señor, desde que salieron a Egipto, pacientemente los guió por todo el camino del desierto hasta llegar a la tierra prometida, soportando sus quejas y sus murmuraciones. Por todo se quejaban, por todo. No había agua, ay Dios, volvamos a Egipto. No hay comida, que pero entonces volvamos acá. Y aún eso se ve en la iglesia constantemente, que hay un poquito de arroz. No, qué maldición. No, se nos cayó la ruina, ¿no? ¿Ves? Hay mujeres que han expresado, incluso hombres, si no está el pedazo de carne, solo hay una sopita con un arroz, en vez de decir gloria a Dios aún por este huevito, Señor, gloria a Dios por esto, esa es la provisión de Dios. Pero si no vemos todo lleno, nos quejamos y murmuramos y nos quejamos y generamos contienda. Eso lo vivió, le tocó al pobre Moisés soportar todo eso, pero bueno, el Señor estaba con él. Dios les guió a través del Mar Rojo. Es como un padre que lleva a su hijo y se cae y él dice, venga otra vez, lo levanta y lo lleva. De noche una nube de fuego los calentaba y alumbraba, y en el día una nube los guiaba y los protegía del sol, y el ángel de Jehová iba delante de ellos y les guardaba. Mire todas las bendiciones por eso el Señor dice, yo enseñé a andar a Efraín, yo como un padre, yo fui el que los enseñé. Dios, mire lo que dice el 4, con cuerdas humanas los conduje con lazos de amor, y fue para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. En otras, aquí dice con cuerdas humanas, pero otra versión dice que con lazos de amor. Y es que Dios usó a Moisés y a los profetas y a los siervos como cuerdas humanas para traerlos a su presencia. Porque el Señor sabía que en Él hallarían el cuidado, en Dios hallarían el bien y el descanso para sus vidas. Por eso Él era insistente. Ellos iban tras sus ídolos. No tenemos tiempo para ti, ahorita volvemos. Pero el Señor sabía que allá no iban a encontrar lo que ellos esperaban, que era la satisfacción y el descanso para sus almas. Por eso el Señor los usa a hombres. Dios incluso en nuestro tiempo usa sus siervos, los pastores. ¿Para qué? Para amonestarnos, para corregirnos y llamarnos una y otra vez a que vengamos a Él. Eso no es lo que hacemos cada domingo acá o cada vez que tenemos la oportunidad. Y el que usted escuche la palabra del Señor es una misericordia, eso es muestra de amor. Porque es que no es el hombre que está hablando, es Dios. Por eso en una versión dice, cuanto más los llamaban, más se apartaban de mí. Y en otra versión dice, cuanto más les enviaban mis profetas. O sea que realmente era quien el que estaba hablando. Era Dios, era su amor el que movía el corazón de sus siervos para hacerlos volver al Señor, en el cual hallarían descanso
y paz. En el desierto quedó demostrado que Dios tiene presente cada una de las necesidades de su pueblo. Dios les dio a beber agua de la peña cuando tuvieron sed. Cuando tuvieron hambre, les dio pan de ángeles. Oiga, qué pinchados, ¿ah? Por gracia y misericordia y por amor. Hasta les hizo comer carne de codorniz en el desierto. ¿Ah? En un desierto se encuentra un pollo mario, un frisbee, un cocorico. No, pero el Señor Él es todopoderoso. ¿Cómo? Ok, por ahí escuché algo. De la misma manera, présteme atención, de la misma manera nosotros, iglesia, así como pasó con su pueblo, Dios nos hizo nacer de nuevo a nosotros mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Dios fue quien hizo nacer a Israel como nación, y lo mismo Dios ha hecho con nosotros. Nos hizo nacer mediante la fe en su Hijo Jesucristo, y esa fe no era de nosotros, sino que fue derramada en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Nosotros que estábamos muertos, que no éramos pueblo, no nos dejó huérfanos. Porque es que aquí constantemente estamos hablando de Israel, y uno pregunta, ¿y qué hay de nosotros? No, también hay misericordia y gracia abundante, y lo hemos venido cantando en toda esta mañana. ¿Y saben por qué? Porque nos amó y nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios le apartó a usted desde el vientre de su madre. Él nos llamó para que saliéramos del mundo, para que saliéramos de Egipto. Él nos buscó, Él nos atrajo, Él nos hizo volver. Y sabe que lo precioso, ahora estamos unidos a Él, con esos lazos de amor. Ahora estamos unidos y no nos podemos separar de Él. No podemos. ¿Por qué? Porque fue por medio de su Hijo, de su Hijo Jesucristo. Él es ese lazo de amor a través del cual el Señor nos ha atrapado, y aunque nos queramos ir, no podemos ir. ¿A dónde me esconderé de su presencia? ¿A dónde? Es imposible. Y ahora nosotros, unidos a un Dios trino, fuimos hechos sus hijos, somos hechos sus hijos, descendientes de Abraham en la fe. Nosotros también hacemos parte de su pueblo. Nosotros somos el verdadero Israel espiritual, porque es que no es judío quien lo es de la carne, es el que lo es en su corazón. Y eso es una obra que hace el Espíritu Santo por gracia y por misericordia, y porque Dios nos ha escogido. Y mientras cruzamos por el desierto de este mundo hasta heredar nuestra nación celestial, podemos confiar que el buen pastor tiene especial cuidado de nosotros y de nuestra familia aquí en la tierra. Así como el Señor tuvo cuidado de Israel en el desierto, que no había nada. ¿Usted qué encuentra en un desierto? Nada. Y el Señor milagrosamente le mostró: yo les proveo. Entonces, si Dios a usted lo hizo nacer de nuevo, si Dios lo atrajo a usted, si lo atrajo a su presencia por medio de su Hijo, por medio de creer en su Hijo Jesucristo, yo les pregunto, ¿usted cree que Dios va a proveer para sus necesidades? Y hablo para los que están pasando por necesidades, y para los que sienten que tienen abundancia. Eso es Dios, es solo misericordia, es solo gracia, es solo bondad. Pero el que no tiene, si eres hijo, si eres hija, si has creído en Jesucristo, Dios te va a proveer, que Él es un Padre bueno. Él es un padre que no abandona a sus hijos. No sería un padre, sería un mal padre. Entonces yo pregunto, ¿hay alguno acá, y levantará su mano en su corazón, que está preocupado y angustiado por las necesidades de su casa? El Señor es fiel y Él va a proveer. Con esto doy paso, mis hermanos, al segundo punto, que va, y se me perdió. Ya vimos del 1 al 4, y ahora vamos para el punto 2. El padre que disciplina al que ama. Primero, llamado insistente del Padre. ¿Por qué Dios nos llama insistentemente? Porque Él quiere el bien. No es porque sea un Dios cansón. Él sabe que separados de Él estamos mal, y Él sabe que nos hacemos daño, y lo hemos visto. Cada vez que usted se ha alejado de Dios por seguir sus propios deseos, por seguir su propio corazón, mire cómo ha terminado. Termina mal. Y es que usted ya tiene dueño, usted ya le pertenece a alguien, entonces es imposible. Segundo, el padre que disciplina al que ama, versículos 5 al 7, dice así: no volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas, pues mi pueblo se mantiene infiel a mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta.
ninguno lo busca. Algunos incluso decían, viva el Señor Dios, pero su corazón estaba lejos de la realidad. Y eso pasa con muchos. Muchos dicen, yo soy cristiano, pero su vida muestra totalmente lo contrario. Entonces, si bien los primeros 4 versículos nos llevaron a considerar un poco la condición espiritual de Israel, mucho antes de que existiera Oseas, desde su salida de Egipto lo vimos, en el tiempo del profeta Oseas no parece haber mejorado la situación. Si bien gozaban, escuche esto, si bien gozaban de prosperidad económica y militar, no había coherencia con su vida espiritual porque estaban separados del Señor. Ojo, no se confunda que porque hay bendición económica, usted está bien con Dios. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser que el Señor usa eso para que reflexiones y diga, eso que tienes te lo he dado yo por misericordia sin merecerlo, incluso sin reconocerme y sin tenerme presente. Ha sido mi esfuerzo, he sido yo. Eso es orgullo. Y yo siempre lo voy a citar, es nuestro orgullo el que habla y eso es peligroso. Entonces, al abrazar, ¿por qué estaban separados de Dios? Porque habían abrazado las siguientes prácticas. Dios los había alcanzado, los había liberado y todo eso, pero ellos empezaron a abrazar otras prácticas. Ahí donde se evidencia que realmente por sus frutos se conoce a alguien, por sus prácticas. ¿Qué es lo que hace? Ellos olvidaron que el Señor, dueño de todo, era quien les daba el pan, el vino, el aceite, la lana y el vino. ¿Y sabe que ellos qué decían? Y el pastor lo mencionó, fueron nuestros dioses. Y eso, cuando el pastor dijo eso, si bien yo sabía en qué iba a predicar, el uno decir que así, ahora, uno no dice, no, yo nunca digo que son los otros dioses, pero si usted dice que es por su propia fuerza, que es por usted es su propio Dios, y usted ha olvidado que es el Señor quien le ha dado todas las cosas. Dios le da la fuerza, hermano, Dios le da la capacidad. Entonces, ¿y en qué consistían eso? No solamente decían que eran sus dioses, sino que les agradecían mediante cultos paganos que incluían tener sexo y orgías con prostitutas de esos templos. Voy a citarlo así. Y eso ejecutaban bailes y toda una cantidad de cosas vergonzosas, parecido al reggaetón. Dice que tiene que ver, miren, ustedes saben cuando han visto una persona cómo bailan el reggaetón y todo ese tipo de cosas, eso es una total inmoralidad, eso es un culto, por Dios, eso es un culto idolátrico. Yo no estamos hablando de ningún Dios, miren los bailes, el pecado es el mismo, no cambia. Y había algo más, ya no había conocimiento de Dios, porque los sacerdotes encargados de enseñar la palabra dejaron de enseñarle el pueblo su verdad. Los que Dios había puesto, los sacerdotes, para enseñar al pueblo descarriado, al pueblo que se había apartado, ellos ya no querían enseñar. ¿Sabe por qué? Porque entonces, si no enseñaban, es que mire cómo son de maliciosos, y muchos lo hacen, incluso en nuestros tiempos pastores hacen eso de otra manera. Pero en ese tiempo, ¿qué hacían? Como sabían que el pueblo, entre más pecaba, más ofrendas por el pecado tenían que llevar, entonces ellos ¿qué hacían? ¿No? Seamos suaves, seamos blandengues, ¿y qué importa? ¿Para qué? Para llenarse. Lo mismo que se hace ahora, usando la bendita palabra de Dios para llenarse y acumular y acumular. Y por gracia nosotros tenemos la oportunidad que en la mejor manera posible nos enseñan buena palabra, y hay buena palabra. Dios es misericordioso, Dios sigue siendo fiel en nuestro tiempo, aunque hayan malos predicadores. Y aunque a veces seamos malos predicadores, pero nos esforzamos por serlo. Deberíamos orar por arrepentimiento por esos pastores. Claro, y usted ahorita va a ver al final porque sí es importante. Cuando no hay la palabra, la maldad se propaga en nuestro corazón, como corre. La palabra es como esa sal que impide que haya corrupción en el corazón, en las familias. Es la palabra es vital. Si no está la palabra del Señor, si no se escudriña, si no se practica, mire una familia sin la palabra del Señor. Mire cuando nosotros hemos abandonado la palabra de Dios, mire las consecuencias que han habido cuando no abrazamos sus principios. Entonces, ¿qué pasó? Se multiplicaron los asesinatos. Y toda esta lista que voy a hacer lo hago con un propósito. Se multiplicaron los asesinatos.
Los hombres corrían tras las prostitutas del templo, hasta sus propias hijas se prostituían. Sus gobernantes eran amantes al vino, vivían borrachos. Maquinaban en contra de los reyes y en contra de los gobernantes y los mataban. No consultaban a Dios para elegir sus gobernantes. Dios lo dice, ustedes no consultaron. Cuando iban sus representantes, no consultaron a mí. Entonces algunos dicen, pero es que el Señor Dios pone y Dios quita y toda autoridad es puesta por Dios. Pero aquí el Señor se está quejando que ellos pusieron reyes y gobernantes y no habían consultado al Señor. Y por eso el daño, y por eso las consecuencias, y por eso el mal sobre su país. Cuando venían las dificultades, atacados por sus enemigos, en vez de clamar a Dios, salían en busca de quién, de Egipto o Asiria. Ellos vivían confiados en las alianzas políticas y militares que tenían. Quiero citar algo así parecido a lo que vemos en Venezuela. Hombres que tienen idolatría, hombres llenos de pecado. Mire cómo está el país. Solo por citarlo, mire cómo está el país. Y ellos se viven confiando en Rusia, en China, en Irán y todas esas cosas, pero simplemente lo que hacen es desangrar y desangrar y desangrar. Y estaban confiados en su ejército y en sus murallas. Les digo la verdad, ellos estaban muertos. Yo le pregunto, y alguno lo puede decir, ¿usted qué cree que se merece una nación así? Con todo lo que he hecho, violaciones masivas, ¿qué creen que merece una nación así, iglesia? Y yo le pregunto, ¿qué creen que merece una nación como la nuestra, donde además de hacer todo lo que hemos dicho, usted le está listo y dice, ese es mi país, donde se aprueba que los niños hasta los 6 meses en el vientre de la madre sean sacados y asesinados, que se aprueben que matrimonios entre personas del mismo sexo y todo lo que ustedes ven, que se apruebe el cambio de sexo en niños, por Dios. ¿Qué creen ustedes que merece nuestra nación? Y ustedes me dicen, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros, la iglesia? Por Dios, nosotros vivimos donde nosotros tenemos una nacionalidad que nos espera, glorias, pero es que nosotros vivimos acá. Si el país es afectado por sus pecados, por su maldad, ¿quién va a resultar afectado? Nosotros directamente. Entonces yo hice esto con un propósito, porque a veces vivimos tan ensimismados en nosotros mismos, que nosotros vemos que pasa la maldad y pasa la maldad, pero yo estoy bien. No, yo estoy bien, desde que yo estoy bien y mi familia esté bien. No, necesitamos orar por nuestros gobernantes, necesitamos predicar la palabra, necesitamos predicar el evangelio. Tal vez no se arrepientan, pero la palabra de una u otra manera opera en el corazón de una nación y contiene la maldad. Pero si nosotros que somos los que debemos predicar y enseñar la palabra, de evangelizar, de predicar, no lo hacemos, no, es que lo haga otro, no, porque es que hay otros que tienen una manera, no, Dios es soberano y Dios salvará a quien quiere. De verdad, tan malos en usar la palabra del Señor, que da triste. Los invito a que vengan los miércoles al culto de doctrina y oración para que aprendamos juntos, porque usamos la palabra aún en nuestra propia iglesia para dar argumentos de cosas que el Señor a usted le está llamando a hacer, cosas que usted sabe que Dios lo está inquietando y usted, sí, yo sé que eso hay que hacerlo, pero la Biblia dice esto, ya la saqué del estadio. Usamos mal la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo quiero decirles, si hay alguna práctica de estas en tu vida, de esto que mencionamos, yo quiero invitarte a que vengas en humillación delante de Dios, así como hizo Jacob. Ahorita hablamos de Jacob, el suplantador y el engañador, pero él, antes de que se le cambiara el nombre, ¿qué hizo? Lloró y se humilló y le dijo al Señor, Señor, bendíceme, y fue transformado. No volvió a ser el mismo, se le cambió el nombre de engañador a de suplantador, se le dio el nombre de Israel. Es el Señor en su presencia quien nos transforma. Es necesario clamar y humillarnos. Amén. Entonces, iglesia, Dios le tuvo a Israel paciencia, pueblo que por su maldad ya le era imposible dejar su maldad por sí mismo. Esa era la terrible condición. Dios dice en Oseas, ya ellos no podían, ya no tenían la capacidad de volverse y dejar su maldad. Estaban tan endurecidos, estaban tan impregnados, tan agarrados de su maldad, que ya era imposible. Qué triste una condición de esos, ¿no? ¿Y era por qué?
Porque en la constante práctica de su maldad, llega un momento del estado de dureza de un corazón que ya no hay manera de que se arrepiente, a menos que Dios en su misericordia le traiga arrepentimiento, a menos de eso. Incluso en Hebreos, no recuerdo el texto, pero dice: tengan cuidado que el corazón de alguno de entre ustedes sea endurecido por causa del pecado. Debemos cuidarnos del pecado, debemos estar en humillación constante, debemos estar meditando en su palabra y practicar la palabra, esforzarnos por dejar nuestros ídolos con la fuerza del Señor para que nuestro corazón no se endurezca. Debemos cuidarnos de eso. Entonces, les tuvo paciencia porque Él es lento para airarse. ¿Cuál fue la última canción que cantamos? Fue eso: alma mía, bendice al Señor. Lento para airarse y grande es su amor. ¿Ustedes creen que esas canciones nos pusimos de acuerdo, Camilo y yo, que Él es el que las propone junto con su esposa? Todas las canciones tenían que ver con esto, y Él, un trabajo por su lado, un trabajo, pero es el Espíritu Santo. Lo que estábamos cantando, su fidelidad, grande es el Señor, y aún la nueva canción, todo va porque el Espíritu Santo tiene un mensaje para su iglesia y que nosotros debemos escuchar. Entonces, el Señor es lento para airarse y grande en amor, pero hay una cosa: no podemos separar su carácter bondadoso de su carácter justo. Y si insistes en despreciar su palabra, su consejo, no atiendes a tus siervos a los siervos de Dios que por medio del cual te habla, ¿qué crees que va a pasar? Te va a disciplinar. Si no es la palabra del Señor que te desgarra, que te quiebra el corazón, que esa es la voluntad de Dios, que seamos despedazados en nuestro corazón por su palabra que se predica. Si eso no funciona, si eso no está haciendo efecto en tu vida y eres hijo, ¿cuál fue el título de la enseñanza? El punto 2. ¿El padre que qué? No, es que no podemos. Hemos hablado de un Dios de amor, sí, pero ¿cómo separas al Dios de bondad del Dios de disciplina? No, es que su carácter no se puede dividir. Nosotros tratamos, no, me quedo con el amor de Dios. A mí me gusta pero gracias al Señor, Él no es lo que nosotros quisiéramos. Gracias al Señor, no es nuestro llaverito con el cual podemos hacer lo que queramos. Entonces, si no quieres su lazo de amor, pues vas a recibir el lazo de la disciplina. Sencillo. ¿Cuál quiere? ¿Cuál le gustaría? Y alguno puede ir diciendo: no importa. Ay, yo digo: Señor, no. Dios puede tocar la economía, es de Él. Dios puede tocar la salud física y mental. Pregúntele a don Nabucodonosor su salud mental. Él puede, con la vida. Él puede. Pregúntele a Job. Pregúntele a Job. Dios quita, Dios pone. Ahora, en el caso de Job no era por un caso de disciplina. Es diferente. Dios tenía otro propósito que ha sido de bendición para nosotros cada vez que lo estudiamos. En el caso de Israel, su disciplina tuvo nombre propio: Asiria. Dios por medio de ellos fue como un león que se presta para despedazar a su presa. En el año 722 a.C., los asirios los invadieron, destruyeron y los llevaron al exilio. Eso fue lo que sucedió con los Israel, que Oseas y los profetas constantemente. Ellos creyeron que nunca iba a pasar nada, que nunca. Yo puedo seguir así, puedo continuar así. Entonces, es mejor temer al rugido del Señor cada vez que nos es predicado, a no experimentar las garras del Señor con amor. Este fuego de la disciplina era necesaria para quitar la dureza del corazón, para purificar y quitar de sus corazones la idolatría arraigada en ellos, y Dios hará lo mismo con nosotros que somos parte de su pueblo. Él hará lo mismo. Alguno puede decir: ay, no, esta palabra es de juicio. La reprenda en el nombre de Jesús. No, la reprenda, recíbela. Quiero invitarlos a que leamos juntos Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él,
porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Claro, hay malos padres que a sus hijos no lo disciplinan, más no les interesa disciplinar, porque no aman. Claro, hay otros que disciplinan por venganza, por una cantidad de otras motivaciones, pero nuestro buen Dios disciplina. Hebreos 12. Ay, qué pena. ¿Y qué dije? Dije 11. Ay, qué pena, hermano. Y aquí lo tengo escrito, Hebreos 12, ¿vio? Ahí me perdonan por suplantador y engañador, hermanos. Entonces, es Hebreos 12, versículos del 5 al 7. Ya ahí usted lo puede. Entonces, y en cuanto a la disciplina, quisiera decir algo. Nosotros como iglesia que procuramos manejar el tema de aplicar disciplina, es una disciplina que se hace con amor. Yo sé que algunos la hemos vivido, yo la he vivido, que por momentos el Señor permite a través de nuestros pastores, a través de los ancianos, a través de sus siervos, que se nos quiten ciertos privilegios por determinado tiempo para nosotros entregarnos a la palabra, entregarnos, ser discipulados, ser corregidos mediante. Entonces a veces duele, yo lo he experimentado, yo lo he vivido, yo he tenido un disciplinador y bueno, y él sí, no se dio cuenta. Entonces, pero el Señor lo ha usado en amor, es el Señor con amor que a su hijo que ama disciplina y corrige, y todos mediante la palabra. ¿Qué dice la palabra? Y eso al final produce un fruto apacible y entonces es necesario. La palabra del Señor dice que si tú ves pecar a tu hermano, dice que ¿qué debemos hacer? Ejercitando la disciplina ante nosotros mismos, ve y corrígelo. Pero si él se endurece y te desprecia y no atiende a lo que tú le dijiste, ¿qué debes ir a hacer? Y no lo dudes, ve y busca otro. Y junto con dos o tres, ve y disciplina, pues amonesta a esa persona. Si no se arrepiente, pasará por decirlo así, en el grupo de miembros pasará y se mencionará acerca de ese hermano o hermana que no se ha arrepentido. Eso es la manera brevemente que nosotros ejercitamos la disciplina, pero su propósito es formativo. Su propósito es que nosotros mejoremos y vayamos creciendo cada vez más en el temor y en el conocimiento de Dios. No es mala, duele, sí, eso es una realidad, pero es necesaria para nuestras vidas. Y por último, quiero pasar a nuestro tercer punto, el Padre que ama en verdad. Está del 8 al 11. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. 8, qué pena. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Y es que el Señor sabía que por causa de la dura disciplina, el pueblo de Israel iba a sufrir, iba a llorar, iba a gemir. Es que recordemos que ellos iban a ser exiliados, iban a ser llevados a otro lugar. Incluso iban a tener que comer comida que ellos no estaban acostumbrados, comida que era impura para ellos. Ahí sí, solamente iban a poder adorar los dioses de esas otras naciones. Entonces el Señor sabía lo que iban a sufrir. El Señor no quiere el mal del impío, el Señor no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva, que se arrepienta. Entonces él sabía que iba a sufrir profundamente, pero por su compasión, él ya está anunciando que vendría con amor a restaurarlos, que él vendría a vendarlos, sanarlos, consolarlos, a cargar en sus brazos a la perniquebrada. Porque es que el Padre, que es un pastor, tiene que por momentos quebrarle la patica a la ovejita que es necia y que es terca. Es necesario. Entonces el Señor sabía que ellos iban a estar ahí.
Entonces ahí es donde él pregunta, ¿cómo podré dejarte? O sea, está diciendo, o sea, ¿cómo podré dejarte? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Cómo me voy a olvidar de ti? ¿Cómo voy a dejarte en manos de tus enemigos? Es una pregunta que Dios se hace. Si te adopté como mi hijo, al cual amé por pura gracia, al que yo alimenté, le sané, le tomé en mis brazos, le enseñé a caminar, le alimenté, de mi mano le di de beber. Él se pregunta, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a hacer eso con mi propio hijo? ¿Cómo? Pero fue necesario disciplinarlo. Pero él está hablando de que no los va a dejar. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Que él no iba a hacer lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra? Por su pecado fueron raídos de la tierra. Eso es lo cuando dice que ¿cómo voy a hacerte como a Adma? ¿Cómo voy a hacerte como a Zeboín? Dice, ¿cómo los voy a eliminar a ustedes si yo a ustedes los amo? Si a ustedes yo los escogí, ¿cómo voy a hacer eso con ustedes? No, es que no puedo. ¿Por qué? Porque él es su padre. Entonces no puede negarse, no se puede negar a sí mismo. Dice, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo Dios dejaría al pueblo que rescató de manos de Faraón, por medio del cual estaba ejecutando su propósito? A pesar de su maldad, Dios incluso se hizo de un remanente. El Señor preservó un remanente, que aunque fueron exiliados, muchos murieron, es verdad, muchos murieron, pero Dios siempre dejó un remanente. Ahí está mostrando su amor y su fidelidad con sus siervos, con Abraham, con Jacob, con Isaac. Les había hecho una promesa de que, ¿qué le dijo a Abraham? Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Entonces, si borraba la nación de Israel, se iba a cumplir su propósito perfecto y eterno y glorioso que el Señor tenía. Y por eso vengo citándolo desde antes, que Dios tenía un propósito muy grande a través de esta nación, que Él ya venía ejecutando. Dios ya venía ejecutando. Entonces, a través de ellos vendría el Mesías prometido. Es cuando el Señor le dice a Moisés, en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Cuando no había tenido ni siquiera su hijo, ya Dios le había prometido que en su simiente, y ahí estaba apuntando ¿a quién? Al Mesías, al Cristo, Dios mismo. Era Dios mismo que iban a visitarlos, por medio del cual serían, lo dije, por medio del cual serían benditas las familias de la tierra, tal como lo prometió a su siervo Abraham. Y a él lo conocemos, su nombre es Jesús. Él es esa simiente por la cual a través de él todas las naciones serían benditas, todas las familias de la tierra recibirían bendición abundante de parte del Señor. Por medio de él, del Mesías, sería salvo el pueblo escogido de Dios, conformado por israelitas y gente de toda nación. ¿Cómo decía la canción aquí ahorita? Gente de toda lengua y nación, de generación, te adoramos hoy. Yo les dije, todo lo que el Señor viene hablando a través de las canciones, el Señor lo está diciendo a su iglesia. Entonces, a este pueblo escogido, conformado por israelitas, gente de toda nación, israelitas, a el Hijo unigénito de Dios, ¿sabe cómo la llamó? Iglesia, la novia, la amada, a la cual vino a buscar, a la cual vino a traerla, a la cual vino a limpiarla con sus palabras de vida eterna. Para ello se humanó, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y si quiere lo leemos en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 7. Él, ¿quién? El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no escatimó el serlo como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué precioso. ¿Y por qué fue que se despojó? Por amor, por puro amor, y literal, puro amor. Del Señor provee el puro amor. Usted no va a encontrar el verdadero amor en otra fuente, solamente en el Señor. Y leamos Isaías 7:14.
Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre ¿qué? Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Cristo es el Emanuel, Cristo es Dios con nosotros. A los primeros discípulos les sirvió de manera humilde, inclinándose para lavar los pies. No solamente humildemente se despojó, motivado por el amor, se despojó de sí mismo, sino que vino a servirnos. Con la misma actitud humilde subió a un burrito, y al ver a Jerusalén, conmovido en su interior, lloró sobre ella diciendo: si hubieras entendido, aunque solo en este día, lo que puede traer paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Dios, Cristo mismo, está experimentando allí antes de entrar a Jerusalén. Al ver a Jerusalén dice que lloró. ¿Lloró por qué? Porque su pueblo no había entendido. A lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibió. No entendieron. Él dice: si conoceras quién es lo que te puede traer paz. ¿Quién es el que nos puede traer paz? ¿Quién en medio de la angustia, la aflicción y una depresión bien profunda, en crisis de incluso uno de ansiedad, quién es el único que nos puede salvar, iglesia? ¿Quién? Cristo, sí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos tres son los únicos que nos pueden rescatar de la profunda agonía que experimenta nuestra alma. Y nosotros nos callamos, y hay cantidad afligida, aterrorizada, sintiendo angustia o terrores de muerte, profundo dolor, y nosotros guardamos silencio de lo que el Señor ya nos ha revelado. Finalmente, en completa humildad y obediencia, tomó nuestra cruz. En ella fue crucificado, y estando allí, el Padre que nos ama en verdad, a los que merecemos ser castigados y abandonados por la eternidad, ¿sabe qué hizo el Padre? Optó más bien por abandonar a su Hijo en la cruz, porque Cristo dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por amor a ellos, por amor a ellos. Cristo experimentó el abandono profundo. Usted lo han rechazado, usted ha sido rechazado o rechazada. Cristo, Él lo vivió en carne propia, la separación con su Padre, por puro amor. Por puro amor. Y el Padre optó más bien descargar sobre Él el furor de su ira por causa de nuestra maldad, y así descargar sobre nosotros su compasión y gracia eterna. Sobre Cristo descargó su ira nosotros no la merecíamos, era nuestra cruz. Era la nuestra, no era la de Él. Pero Él por amor tomó nuestra cruz, fue crucificado, y a través de Él recibimos, gracias a Él, compasión eterna, gracia eterna. De modo que fuéramos acercados a la tierna presencia del Padre y fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que cuando leemos en el Salmo 65 versículo 4: cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios, seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Si Dios por medio de su Hijo proveyó salvación, junto con Él nos dará todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué va a pasar? Pero a veces lo tenemos solamente acá. Pero todo esto es una bendición. Todo esto que el Padre ha hecho ha sido por amor. El versículo 9 se enciende, dice: no ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, y el Santo en medio de ti. Es por esto que decimos, por su obra de Jesús, que el Señor promete no destruirnos y otorgarnos vida eterna. Leamos Juan 10:10. Dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido, Jesús, el Mesías, el Cristo, para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. La vida en abundancia es por medio de Cristo. Terminamos con los versículos 10 y 11. En pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. De Egipto vendrán temblando como aves, y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los estableceré en sus casas, declara el Señor.
Después de muchos años de cautividad y de disciplina que sufrió el pueblo judío, al estar lejos de su tierra, Ciro el Grande, rey de Persia, movido en su corazón por Dios, decreta que les sea permitido al remanente de Israel volver como nación, y ellos fueron restaurados. Desde antes del Señor disciplinar al Señor, ya venía anunciando su restauración. Pero Cristo, el verdadero rey del verdadero amor, como nos lo predicó el pastor, el rey de reyes, el soberano de toda la tierra, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Colosenses 2:14. Ciro hizo un decreto para que ellos volvieran. Cristo para que nosotros volviéramos anuló el decreto que era totalmente adverso. Toda la deuda que teníamos delante del Señor, Cristo la tomó y la llevó en la cruz. A Él sea la gloria, ¿no? Bendito sea el Señor por su obra, dándonos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como conclusión, quisiera que leyéramos Isaías 9:6. Dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, toda autoridad, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, el que ama en verdad, príncipe de paz. Su nombre es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Como aplicaciones, hablo a las personas, amigos y amigas que me escuchan tal vez por primera vez, o posiblemente de entre nosotros que realmente no tiene una relación con el Señor y que al escuchar este mensaje reconoce que ha practicado muchos de los pecados que enumeramos. Yo le invito a que se arrepienta, a volverse a Dios y venga a Cristo. Pídale al Señor perdón por sus pecados antes que sea demasiado tarde y venga el Señor a quebrantarle y sufra pérdida, o que en última instancia sea echado al fuego de la condenación eterna, allí donde mora en terrible dolor los habitantes de Sodoma y Gomorra, los cuales ya no tienen esperanza. Hoy es el día donde el Señor nos permite venir a Él en humillación, aquellos que no tienen una relación. Y para los creyentes, lo mencioné ahorita, alguna vez alguno de ustedes, creo que ha pasado, ha experimentado el rechazo de una o varias personas. ¿Lo ha vivido? El Señor lo vio, se siente mal, ¿cierto? O sea, se siente mal ese rechazo, no ser oídos, no ser escuchados. Yo quiero invitarle primero a que revise si ha sido el causante de esta situación. Pídele perdón primeramente a Dios de corazón, reconociendo tu culpa, y pídele perdón a quien hayas ofendido o a quienes hayas ofendido. No que la actitud de rechazo constante esté bien, no, eso no está bien, pero si Cristo, siendo Dios, Él se humilló, Él mostró humildad, como nosotros no vamos a hacerlo. Usted que es cristiano, ¿usted por qué rechaza a otros y a otras? Y usted hace acepción de personas. Dios hizo, yo le pregunto, Dios hizo acepción de persona con usted. Con este no quiero estar, con este no quiero caminar, no me gusta, no nos entendemos. Eso pasa entre nosotros y despreciamos y rechazamos, causando dolor sobre esas personas, y te llenas de una cantidad de argumentos en tu mente, una cantidad de argumentos, es que yo lo hago por esto y por esto. Yo pregunto, ¿el Padre hizo eso por usted? ¿Cristo hizo por nosotros? No, antes nos alcanzó, éramos igual de pecadores, todos somos igual de pecadores. ¿Por qué nosotros hacemos acepción de personas? ¿Por qué rechazamos a otros hermanos? ¿Por qué? Es que mire cómo es, mire su pecado y todas esas cosas. Hermano, esfuérzate por acercarlos, por poner en práctica el amor que ha sido derramado en tu corazón. Es que ella no se merece mi perdón. Orgulloso, soberbio, arrepiéntete. Tenemos que ejercitar, si somos cristianos y ha sido derramado el amor en nuestros corazones, nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa. Somos nosotros, iglesia. A ustedes, hijitos, que sienten que sus padres no los aman, que los rechazan,
Yo quiero invitarlos a que entiendan que es porque el amor es limitado, es un amor imperfecto. El único que ama en verdad es ¿quién? El Padre. En Él debes refugiarte, en Él debes entender que están en un proceso de transformación en sus vidas. Sí son cristianos, iguales son responsables delante de Dios. Y hermana o hermana que estás atravesando por un momento de tribulación, quiero que sepas que aunque la aflicción es un lazo de amor con el cual Dios te está trayendo a su presencia, Él es tu refugio. Es posible que haya personas que estoy pasando por una aflicción, por una angustia, y no veo que sea por mi pecado, procuro mantenerme fiel al Señor. Aún eso es un lazo del Señor para que en Él nos refugiemos, para que nos escondamos en sus brazos, nos escondamos en sus alas, seamos abrazados por su amor y por su compasión. A Él debemos correr, no seamos como Egipto, iglesia, no seamos como Israel, que buscaba una cantidad de soluciones, alianzas por allí y por allá, y era el Señor. De Él proviene todo lo que nosotros necesitamos. Si es por causa de un hijo o una hija rebelde, primero que todo, recuerda que son del Señor. Es lo primero, descansen que son del Señor. Que Él mismo ha experimentado el rechazo, porque a veces somos rechazados por nuestros hijos. Ruega al Señor por ese hijo, por esa hija, y para que te dé ese amor insistente que habita en Dios, que mora en Dios, y no te canses de amonestar mientras te sea posible, de llamarlo al arrepentimiento apoyado en las Escrituras, una y otra vez. No abandonen a los hijos rebeldes. Más que tan rebeldes, yo no voy a insistir. Él es insistente. ¿Cómo deberían ser sus hijos? Insistentes. Y Dios te pregunta una vez más, y con esto termino: ¿en quién o en qué confías? ¿Dónde usted tiene su confianza? En lo que tiene, en lo mucho que posee. Creo que invitemos a los hermanos, preciosos hermanos de la alabanza, ese regalo del Señor para nuestras vidas. Y se queda uno sin palabras. Se queda uno sin palabras. Yo mismo me quedo sin palabras. Y ¿qué tal si antes de orar y mientras ustedes y yo, porque yo me estoy predicando a mí mismo, qué tal si cantamos esta canción juntos y adoramos al Señor, al que ama en verdad, al que muestra su amor una y otra vez, una y otra vez? Amén.